Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. En esta edición vamos a hablar del tema que la está rompiendo mundialmente y es nada más y nada menos que la guerra comercial. Para esto tenemos de invitada a Viviana Araneda, economista. Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, oye, muchas gracias por venir a Ni Hao Chile. Estoy feliz de que me hayan invitado, espero que sea de aporte la conversación que vamos a tener. Totalmente. Antes de empezar la entrevista, sería muy bueno especificar la fecha de hoy, y es que estamos a 3 de mayo. Este capítulo va a ser emitido un par de días más, así que quiero que la audiencia tenga en consideración de que todo lo que vamos a hablar ha sido con esta fecha, no tenemos la proyección del futuro. Así que no queremos quedarnos fuera de la agenda, pero sería bueno tener esta especificación. Eso es sumamente importante porque hay noticias todos los días o a veces hay ausencia de noticias, pero lo que sí hay es incertidumbre. Sí, o sea, eso de la incertidumbre no va a cambiar. Sí, pero no sabemos lo que puede pasar, incluso lo que está pasando en estos mismos instantes que estamos conversando. Así es. Así que, bueno, habíamos conversado previamente con Viviana de que este capítulo particularmente va a ser como una especie de introducción a lo que es la economía. Esta vez como una clase de economía 1. 101. 101. Sí. Viviana, partamos por la base de todo esto. ¿Qué es una guerra comercial? Una guerra comercial es una situación bélica pero no armada, sino donde el instrumento que se ocupa son los aranceles principalmente. ¿Y qué son los aranceles? Son medidas unilaterales que coloca un país o un mercado para hacer para proteger a su mercado interno, su producción interna, y para ser más competitivo internacionalmente. Se puede ocupar, por ejemplo, para aumentar tu recaudación fiscal, para hacer menos competitivas las importaciones de algún país y para que tus exportaciones de alguna manera también sean más competitivas, pero es una medida artificial. No sé si me explico. De alguna manera funciona como un impuesto al consumo, o sea, por ejemplo, el 10% de aranceles básicos que tiene Estados Unidos, o sea, significaría, y así se dice, un impacto para los consumidores norteamericanos de los productos que importa Estados Unidos porque van a estar más caros, porque hay un impuesto, y un subsidio a la producción interna norteamericana porque van a tener precios menos competitivos su competencia. Entonces, un arancel son las dos medidas en una, de alguna manera. Perfecto. ¿Es recomendable, es saludable para las economías? Depende del enfoque. Si tú lo miras con el enfoque que hemos trabajado estos años, que es el enfoque de globalización, de apertura comercial, etcétera, y donde había una organización mundial de comercio que funcionaba y acuerdos de libre comercio que estaban cada vez más, cada vez era mayor la cantidad y además bloques, como el famoso TPP-11 o APEC, que no es acuerdo de libre comercio, pero que son foros. En ese sentido no, porque estamos retrocediendo lo que se ha avanzado en esta liberación comercial. Puede ser interesante para un país si quiere volver o quiere protegerse, o si las políticas que están siendo recomendadas son políticas que se dio desarrollo de la industria nacional, como fue la época de los 60 con la CEPAL, en países como Chile, que se estimuló la industria local, porque ese era ¿cómo te diría yo?, el paradigma que se estableció o se pretendía que fuera más adecuado para el desarrollo económico de los países. Perfecto. Pero ahora, considerando lo que está ocurriendo hoy, que estamos hablando de una potencia, que es quien está estableciendo estos aranceles. Hay varios temas ahí. Uno de los temas interesantes es que, bueno, es Estados Unidos, y Estados Unidos de alguna manera fue el garante y la potencia después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, el año 47, se firmó el GATT. Chile fue uno de los países que firmaron el GATT. El GATT es el acuerdo arancelario de tarifas, el General Agreement on Tariff and Trade, comercio arancelario de tarifas y comercio, que en el fondo buscaba evitar la competencia desleal que se hacía con los impuestos que se le aplicaban a las importaciones de todos los países, que generan. Al final esta cuestión es súper interesante porque lo que había eran economías tan cerradas que competían unas por otras para mantener sus mercados cerrados de importaciones, pero además ganarse otros mercados. Entonces se generaban situaciones que al final siempre desencadenaban en guerras. Si tú te fijas, las guerras en general han sido causadas por disputas económicas, por necesidad de ampliar tu territorio, etcétera. Entonces eso de alguna manera se trató de hacer y también surgieron las Naciones Unidas, etcétera. Y Estados Unidos fue el gran héroe un poco de eso. Y resulta que hoy día se está de alguna manera desprendiendo de ese papel que tuvo. Claro, eso ya lo viene haciendo hace rato, pero. Y ahí ocurre algo súper curioso, que Estados Unidos siempre ha sido el precursor, defensor del libre comercio. Así es.
¿Cómo está hoy en día este concepto? ¿Existe realmente el libre comercio? Teóricamente sí, pero en la práctica ya no estamos en una situación de libre comercio, en el sentido que en la medida que hay aranceles globales y puestos por la potencia del mundo, Estados Unidos, y las represalias que ha habido por parte de los otros países, ya no estamos en una situación de libre comercio. Eh, por supuesto que esto no es el caso de todos los países. Países como Chile, que es un país que tiene aranceles del orden del 0% y que tenemos que apostamos por el libre comercio, seguimos en eso, pero estamos insertos en este conflicto internacional, así que ya no estamos en eso. Ese es un buen punto a tocar, porque claro, estamos hablando de que son países que controlan sí, son potencias mundiales, y Sí. ahí hablamos exclusivamente de Estados Unidos y de China. Nosotros podríamos decir de que estamos un poco al margen, o de que estamos directamente al margen, pero en la práctica no es así, nos ha impactado. Por supuesto que nos impacta, al menos en la expectativa por ahora, porque es cierto que los aranceles al cobre no se han tocado, etcétera, pero impacta de muchas maneras. En la medida que hay incertidumbre, hay impactos en lo que son las bolsas Sí, de comercio, y eso ya impacta a Chile en su bolsa, en el mercado financiero. claro. Entonces, y Pero sí, también en otros productos, productos básicos de consumo, o también leí por ahí en su momento el cobre, que ha pero tenido una baja, pero brutal en este último tiempo, que no se veía desde la pandemia más o menos. la demanda de cobre. Sí. Claro, es cierto. Ahí ya es más especulativo mi opinión, pero No, puedo estar hablando de otra cosa. Lo que sí te quiero decir es que no se le cursaron aranceles al cobre no. proveniente de Chile. Bueno, Sin embargo, la expectativa hace que los precios bajen, se alteran todas las, los mercados financieros y las bolsas funcionan mucho especulando. Entonces, resulta que hoy día, por ejemplo, hace unas horas atrás, o hace 24 horas atrás, Apple anunció que iba a sacar su producción desde China y le iba a concentrar en la India y en Vietnam. Y eso toma un tiempo inmediato, o sea, inmediato quiero decir todo lo contrario, se demora. Pero el efecto inmediato financiero, ahí está la palabra. sí. Claro, y hay una desestabilización también de las bolsas Claro, y un poco el panorama que vimos cuando Trump impuso los aranceles a todos, a todo sí. el mundo, incluso hasta lugares que no eran habitados por humanos. Perdón, no me Sí, quería así reír. fue, así fue. Sí. Está Y perfecto. ahora entremos un poco en la respuesta de China. Bueno, hoy día 3 de mayo, ayer mencionó China que están considerando una posible negociación. Tiene, en mi opinión, Mm. va a ser una A opinión ver, personal. disculpa, quiero hacer una especificación. Acá la opinión de Viviana compete en un 1000 por 1000 porque tú eres economista y entiendes el panorama. La mía no tanto porque soy periodista, entonces como que es lo que he No, leído nomás. Po. mi impresión es que China no quiere, de alguna manera, estar eh, sujeto ¿cómo te diría yo?, a las arbitrariedades o a las decisiones eh, momentáneas o yo te diría más bien casi como infantiles a veces del presidente Trump, que aparentemente, y eso estábamos conversando recién, aparentemente no tienen mucho sustento económico, pero sí pueden tener otro tipo de sustento. Pero desde el punto de vista comercial, Estados Unidos ha sido poco claro. Coloca aranceles, después dice que no va a colocarlos, ha dicho que los coloca, pero después no los coloca en los bienes tecnológicos como los celulares, etcétera. Entonces, lo que yo creo que China está diciendo, bueno, si usted quiere que negociemos esto y que haya una reducción de aranceles entre las dos potencias, Póngase de acuerdo. póngase serio y dígame qué es lo que va a hacer. Porque en el fondo, ¿a qué le hacen caso cuando están diciéndote, sí, mira, voy a colocarte aranceles y hace una tremenda noticia? Pues no, que ahora quiero negociar. Tómalo desde el punto de vista del gobierno chino y la economía china y es una situación sumamente poco clara. Claro, Ahora pueden haber otras poco razones atrás. seria incluso. Claro, Pero bueno, ahora ocurre, y esto es un poco mi opinión, quiero dejarlo en claro, claro, Trump yo creo que tenía un plan, pero lo que ocurrió al día siguiente con Wall Street y las bolsas, o sea, fue una catástrofe. Y yo creo que ahí el apoyo empresarial que él tenía inicialmente en su gobierno sí se pudo haber afectado. Hubo una presión por parte de el resto de los poderosos en Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? yo creo que sí. Yo creo que sí, eso, sin duda. O sea, si Estados Unidos ha decidido colocar una pausa o volver a negociar con China o proponerle a China que se negocien los temas arancelarios, yo creo que, no me cae duda, pero esto te insisto que es lo que yo pienso, de que aquí ha habido mucho lobby de los empresarios al gobierno de Estados Unidos. O sea, no me cae duda. Y ahora,
Hablamos de que la estrategia de Trump puede haberse visto afectada por todo esto. ¿Cuál es la estrategia de China? China, yo creo que tiene una estrategia, China es una economía y un país que siempre funciona en el largo plazo. No es como otros países que estamos funcionando siempre en el corto plazo, etcétera, reaccionando. Yo Por el creo que, gobierno turno. exactamente. No, yo creo que esto incluso China lo puede haber tenido anticipado hace mucho tiempo. Y la reacción de ellos, como te decía, tiene que ver con que no me cambie los temas, no sea tan arbitrario en sus decisiones, pero también tiene que ver con una situación más de largo plazo. Y es muy posible que tenga que ver con temas más bien con lo que está detrás de una guerra comercial. Porque la guerra comercial es una cosa arancelaria, tiene que en Estados Unidos los montos arancelarios que se aplicaron, los porcentajes, fueron calculados de manera muy poco clara, más bien pareciera que tendieron a reducir ¿cómo se llama? Los déficits comerciales que tenía Estados Unidos. Pero no tienen que ver con el tema del intercambio real y la economía y los sectores. Y me pareciera a mí que hay un tema que tiene que ver con efectivamente los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la robótica e incluso ciberespacio. O sea, estamos hablando de la hegemonía mundial en términos tecnológicos, pero en términos tecnológicos no hace 100 años ni hace 50 años. Estamos en un mundo donde el desarrollo, como te decía, mira, desde la Internet en adelante, el cambio tecnológico nos sobrepasa. Yo creo Sí, que ni pues todo siquiera de carácter futurista. O sea, no estamos tenemos hablando de mucha que... capacidad incluso para anticipar de qué se está hablando hoy, pero yo creo que esa es la discusión de fondo. Es mucho más, incluso está el tema de la deuda que tiene Estados Unidos, pero acuérdate que la deuda también está intercalada con quien es dueño de la deuda estadounidense y también hay muchos capitales chinos ahí, etcétera. Entonces, yo creo que hay otros temas que están detrás. Pienso que no sería muy superfluo. Claro. Y, o sea, no quiero hacer preguntas de proyección porque a la fecha literalmente es un poco complicado. Pero Chile, ¿dónde se ve en este panorama? ¿En dónde quedamos nosotros? Mira, Chile tiene, en mi opinión, de nuevo le digo, tiene un grave problema, que te lo voy a decir con este tema. O sea, yo me acuerdo haber leído en el año 89 y en el año 90 el tema de que teníamos que diversificar las exportaciones. Y me acuerdo a quién se lo leí, a qué economista, no los voy a nombrar para que no se molesten, pero me acuerdo perfectamente bien los titulares de esa época. Y después vinieron todas las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, etcétera. Pero acuérdate de la segunda fase exportadora, que era la exportación de los bienes con mayor valor agregado, que nunca se ha dado, porque seguimos exportando materias primas. Prima. Entonces tenemos una dependencia de los mercados de Estados Unidos y China, que son nuestros dos primeros socios comerciales, pero fundamentalmente en materias primas, o sea, productos sin mayor valor. O sea, el mercado que son metales como el cobre, ahora el litio, y productos agrícolas, que tienen algo más de valor, pero ninguno. Entonces, nosotros tendríamos que diversificar varias cosas. Se habla de diversificar la canasta exportadora. Okay, ¿cómo lo hacemos si no tenemos industria? ¿Cómo lo hacemos si no hay inversión, si la inversión en investigación y desarrollo la hace principalmente el gobierno y no el sector privado en Chile? Esas son cifras de la OCDE. Los países de la OCDE la hace más el gobierno. ¿Cómo lo hacemos si la mayor parte de las exportaciones chilenas, lo más importante, provienen de grandes empresas, no de pymes? Por lo tanto, están concentradas las exportaciones en los grandes empresarios, no en las empresas chicas. Entonces, hay mucho que avanzar ahí. Y está el tema también de los mercados, dice diversificar mercados. Entonces empezamos a negociar con Arabia Saudita, empezamos a negociar con otros países, pero estamos haciendo lo mismo que se ha hecho mucho tiempo, que es negociar acuerdos de libre comercio. Pero yo no creo que haya una definición política que establezca realmente una estrategia. Que puede ser diversificar las exportaciones, aumentar el valor agregado, puede ser otra, pero hay que pensar. Me da la impresión de que seguimos haciendo más de lo mismo, un poquito pintado, le colocas términos como pymes o pymes de mujeres, que a lo mejor avanza un poco, pero mi impresión es que no hay un paradigma nuevo, Estamos estancados. es mi opinión. O Bueno. sea, se avanza, siempre se avanza, Ujú. pero me gustaría ver una discusión más de fondo respecto a qué es lo que queremos hacer, sobre todo ahora, en un mundo donde ya la situación no es la misma que había hace 10 años y estamos haciendo un poco lo mismo. Perdona que siga hablando, pero No, aquí está se habló de perfecto. un acuerdo, de un grupo público-privado que salió en diciembre para ver toda la situación del comercio chileno. Se reunieron después en marzo, no sé si se volvieron a reunir ahí, no me acuerdo, pero es una cosa muy ad hoc.
O sea, este grupo que se armó para discutir la situación de Chile, la estrategia de Chile frente a los aranceles, la venida de Trump en su momento, es muy reciente. No hay una cosa que se haya planificado antes. No. Te aseguro que eso en Chile no ocurrió. Eso ya China lo tenía incorporado dentro de sus líneas. Entonces no tenemos distintos escenarios. Y en la Unión Europea, la Comisión Europea, también discuten escenarios. Me consta, no sé particularmente qué tanto, pero se discuten escenarios de qué va a pasar si aumenta, si hay una guerra en Oriente Medio con tales características. ¿Cómo nos afecta eso en el comercio? ¿Qué pasa si se cierra el canal de Panamá? Estoy inventando ahora, qué sé yo, por condiciones climáticas fuertes. Tenemos que pasar por el Cabo de Hornos. Todo eso lo van anticipando y van viendo las estrategias, por lo tanto no los pilla tan Desprevenidos. desprevenidos. Claro, claro. Oye, y de momento, ¿cuál ha sido el impacto coyuntural de esta guerra acá? Yo creo que no hay un gran impacto en términos de cifras. De hecho, las cifras han sido buenas. Eh, Por eso esta reunión, discusión de qué se iba a hacer ya no se hizo de nuevo. Perdón. Eh, no ha habido un gran impacto porque no tenemos grandes aranceles para nuestros productos. Tampoco podíamos decir que estamos importando cosas a un valor mayor producto de los aranceles porque también ha habido una pausa. Eso es independiente que no se generen expectativas en el mercado financiero, de que además ya se hizo ya hay un impacto, se hizo un reajuste de la proyección de crecimiento que le hizo el Ministerio de Hacienda hace poco, que fue súper connotada, digamos. Pero me parece a mí que esas proyecciones son realistas. O sea, es realista pensar que el Producto Interno Bruto de Chile va a ser menor a lo que se había pensado si hay una guerra comercial. Porque por último, a pesar de que en el corto plazo no nos están afectando los aranceles del todo, hay una consecuencia de la guerra comercial que sí es inevitable, que es la contracción de la economía global. O sea, una recesión o una contracción de algunos meses, etcétera. Y eso tiene impacto en un país tan abierto como Chile, porque todos los mercados a los cuales exportamos se contraen, y al contraerse, contracción significa que crecen menos. Es como que si tú estás trabajando y tu salario, por lo que tú produces, se achica. Entonces compras menos de lo que tú produces en tu casa, supongamos, y lo que tú compras a otra casa. Ese es un poco el concepto. Perfecto. Y ahora, en términos globales de inflación, ¿cómo se viene el panorama? Es muy probable que aumente la inflación. O sea, ya hay presiones inflacionarias, ya es el gran tema, por varias razones. O sea, uno, porque hay una presión en los precios. Aumentar, al colocar un arancel, tú estás haciendo que, supongamos que fuera parejo 10% para todos los bienes chilenos. Ujú. Quiere decir que todo lo que exportáramos a Estados Unidos tendría un arancel de 10%, pero todo lo que importemos también de Estados Unidos, si es que nosotros colocamos un arancel recíproco de 10%, va a ser un 10% más caro. Eso va a significar que en realidad ahí va a subir para casi todos los bienes, porque aquí como que se pasa la ola, pero claro, hay impacto. O sea, en el fondo los precios a nivel mundial aumentan. Entonces eso genera presiones inflacionarias que repercuten, qué sé yo, por ejemplo, en el precio del petróleo. O sea, se empiezan a contraer los mercados y se genera mucha incertidumbre. Y las tasas de interés también se alteran, los tipos de cambio, etcétera. O sea, hay inevitablemente presiones inflacionarias, de todas maneras. Perfecto. Este año nosotros como país tenemos elecciones. Sí. Eso significa de que lo que tenemos hasta hoy obviamente va a cambiar hasta cierto punto en un año más, porque nosotros no somos un país que trabaje a largo plazo. Lo que tenemos hasta hoy en política comercial, Sí. yo no creo que cambie mucho. No Perfecto. creo, no he visto eso. Ahora es muy temprano, no hay programa todavía Candidatos. de los candidatos. Mi impresión es que no ha habido grandes cambios y el único cambio más notable que se hizo fue en este gobierno del presidente Boric cuando tuvimos un subsecretario de Economía que era José Miguel Ahumada. Él tenía una propuesta alternativa. No le fue muy bien, digamos, no quiero entrar en ese detalle, pero ahí había a lo mejor un matiz distinto, pero en general, lo que yo he visto, yo trabajé un poco en eso, en general se hace más o menos lo mismo con matices. Ujú. Se crean nuevas divisiones, etcétera, pero no he visto un gran cambio Mi de pregunta estrategia. es, ¿este cambio de gobierno nos va a pillar en plena guerra comercial? Porque Así es es. un hecho de que esto tiene para rato. Que China quiera eventualmente negociar no significa que vaya a ocurrir. ¿Qué sería lo ideal para nosotros como país? Yo creo que el discurso ahora iba a ser la diversificación de tanto mercados y a lo mejor de nuestra canasta exportadora y diversificar el riesgo de los mercados a los cuales exportamos. Entonces, por eso se está hablando mucho de las negociaciones con India. ¿Por qué India? Porque es la tercera potencia del mundo, o de las terceras. Y por último, la primera potencia
potencial debido a su cantidad, a su población. Sí. Y por lo tanto, ahí hay un tema que es sumamente interesante. Ahora, India es un país difícil. Las negociaciones que ha tenido Chile con India siempre han sido complejas porque India negocia acuerdos parciales, nunca acuerdos de libre comercio. Y ojalá que se lograra un acuerdo de libre comercio con India. Y ahí es súper importante ver qué es lo que negociamos, porque en general tendemos a negociar mucha apertura para las exportaciones tradicionales chilenas, pero poco para a lo mejor, o las degradaciones son menos rápidas para otros productos. Pero yo no veo, yo creo que se hace como la marca, o sea, negociar con India, Arabia Saudita, etcétera, otros mercados. No veo puede ser discurso, diversificar las exportaciones chilenas aumentando el valor agregado a lo que exportamos. A lo mejor se va a hablar de la integración regional, integración económica regional, pero lo veo sumamente difícil. Por una cuestión estructural de la economía chilena y por una cuestión estructural de la región también. Perfecto. Oye, y retomando un poco la guerra comercial, ¿tú qué tan grave la ves? Yo la veo más interesante que grave, pero es grave. O sea, desde el momento que impacta para las personas, es complicado. Vivir en un mundo de incertidumbre económica, para las personas como nosotros, siempre tiene impacto. O sea, el aumento de la inflación significa que tus salarios valen menos a fin de mes. Si se aumenta si hay arancel para los productos que Chile exporta, va a significar que la economía crece menos. Si la economía crece menos, hay impactos puede haber contracción económica, pero puede haber inflación. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Entonces, esa inestabilidad genera también que las decisiones que tienen que ver con las inversiones y con los proyectos y las contrataciones a veces se posterguen. No necesariamente se toman en estos momentos y al postergarse se genera, porque hay incertidumbre, nos vamos nosotros quedando atrás también en ciertas estrategias de crecimiento. A lo mejor estoy poniendo un caso ya extremo, pero a lo mejor cuando hay mucha incertidumbre la gente deja de contratar, las empresas contratan menos o postergan su decisión de contratación o hay despidos. Entonces, o sea, todas esas situaciones pueden pasar porque vivir en incertidumbre económica para un país como Chile, que es una economía abierta y que no es influyente, porque no es que tengamos, excepto en el cobre, es muy, muy complicado. Sí, pues complicado. Además en un país que está endeudado, no es la situación de antes, donde no tenemos los crecimientos que teníamos hace 10 años o hace 15 años, las tasas de crecimiento son menores, hay desempleo, hay ciertos sectores que están más desempleados, hay una serie de cuestiones sociales que no están resueltas. A veces algunos congresistas, en particular bien pocos, hablan de los retiros, y eso quiere decir que la gente necesita gastar más, una serie de temas hay. ¿Y tú, en tu opinión, por qué encuentras todo esto interesante? Porque estamos en un momento, hay gente que dice que está cambiando la situación geopolítica, etcétera. Yo creo que hay algo de eso absolutamente y siempre es interesante, ver qué es lo que ocurre con los ciclos económicos, los cambios de ciclo económico. Estaremos transitando a un nuevo ciclo económico. ¿Va a dejar de ser el capitalismo y vamos a entrar a otro o va a ser un capitalismo distinto? Se habla, por ejemplo, del tecnofeudalismo. ¿Te fijáis? Es una línea. Hay otros o a lo mejor podríamos llegar a un mundo con una potencia que sería solo China, si es que Estados Unidos no lo hace bien, o bipolar. ¿Puede ocurrir? ¿En tu opinión? No creo que pase. No. En el corto y mediano plazo. No. Depende mucho, o sea, aquí sí que no podría tirar nada porque realmente si Estados Unidos sigue siendo como tan... pero Estados Unidos es un gobierno de 4 años también. Entonces yo creo que no. No en nuestra época de aquí a 10, 15 años, no lo veo. No. Sí creo que China va a tener mucho más peso y más influencia y poder político. Sí, porque han mostrado una cara bastante interesante, en mi opinión, de mantenerse serios, sí. Claro, y de alguna manera otros pacíficos. Claro, y además China ha promovido, o sea, siempre ha estado y ha hecho varias propuestas, el acuerdo de cooperación económica que planteó, no me acuerdo, el año pasado. Ellos siempre han estado en pro de las normas multilaterales, de que se cumplan las reglas de la Organización Mundial del Comercio, de no imponer decisiones unilaterales, como la posición de aranceles por parte de Estados Unidos. Están liderando sin duda una propuesta de estabilidad y además tienen los socios del BRICS, etcétera, hay otros temas ahí. Sí. Ahora, China es un país que es difícil también conocerlo por dentro, porque sus informaciones son más difíciles, son más cerradas. No es tan fácil saber qué está pensando el
el Partido Comunista Chino, por ejemplo. Ok. Entonces ahí yo tengo, por eso te digo que me cuesta verlo, pero China planifica todo. Oye, ¿y ahora qué ocurre con todos estos organismos mundiales? La OMC, la ONU, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué tanta injerencia podrían tener en esta situación? Bueno, la Organización Mundial del Comercio ya no tiene el peso que tenía antes, para pesar de muchos países como Chile, porque lo que hacía la Organización Mundial del Comercio, OMC, era mantener de alguna manera promover el comercio entre los países, pero manteniendo las normas claras. Normas que habían sido negociadas entre todos los países que eran miembros de esa Organización Mundial del Comercio, y donde China también es miembro. Al colocarse los aranceles, bueno, esto ya se rompió en el primer gobierno de Trump, cuando Trump ya también puso aranceles unilaterales, pero al ocurrir eso, pierde peso la Organización Mundial del Comercio, que había sido muy apoyada por Estados Unidos, muy apoyada. Entonces se altera el equilibrio de los foros multilaterales internacionales que existían. Y eso hace mucho más difícil. ¿Qué problema hay eso para países como Chile, que éramos países que nos funcionaba muy bien tener las reglas claras, que sabía algún conflicto, tú podías llamar a un panel en la OMC? Estoy hablando solo del comercio, Sí. pero ese tipo de cosas afectan. Las Naciones Unidas, no lo sé, ahí no tengo idea qué irá a pasar. Hay que tener cuidado con las declaraciones que haga el gobierno, o las decisiones que se tomen por parte de Estados Unidos respecto a los fondos que tiene Naciones Unidas para sus distintos órganos. Sí, po. Eso Ahí. es un tema, pero no lo sé. Bueno, para nosotros, de momento, ¿nos conviene fortalecer lazos económicos con alguno o con otro país, más que del otro, o no? O sea, yo creo que lo que siempre hemos necesitado nosotros es promover la integración regional. Y esto sí ha sido algo que ha sido coherente y parte de la estrategia de todos los gobiernos. O sea, en eso sí. El tema es que es muy complicado. Pero si tú pensaras que tuviéramos algún tipo de integración comercial entre los países de la región, incluso pensemos Sudamérica nomás. Es distinto que Chile negocie a que sea Sudamérica. Piensa en el poder que tiene un mercado integrado por Brasil, por Argentina, por Chile, Perú, Ecuador, Colombia. O sea, es completamente distinto el peso de una economía de ese tamaño comparada con la economía de Chile. Y hace poco, creo que hace 2 días atrás, pero no equivocarme, Mercosur anunció cambios. Le va a permitir a los países poder negociar bilateralmente y no estar de acuerdo, no permanecer de acuerdo a las negociaciones grupales del Mercosur. Entonces, Brasil va a poder negociar solo con Estados Unidos su situación arancelaria, Argentina también. Y eso es un cambio, pero que no se ha dado en Mercosur hace muchos años. O sea, hay muchas implicancias. Y la integración regional no solo es importante por eso, sino también es importante porque hay mucho comercio de Chile, por ejemplo, comercio agrícola, que se exporta a Sudamérica, y que tiene mucha significancia. Entonces, por ahí hay mucho que avanzar, integración en las cadenas globales de valor, etcétera. Perfecto. Viviana, muchas gracias por venir a Nihao. Espero verte nuevamente. Espero también y espero tener más claridad la próxima vez que... que haya más claridad. Exactamente. Hay cosas que no dependen de nosotros, evidentemente. Sí, muchísimas gracias por venir. Y a nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Nihao Chile. Que estén bien.